el señor Guerra me dice que ya estamos comunicados con Lima, Perú, con nuestro compañero Rodrigo Noblecilla Cruz. Él es abogado y militante. Muy buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por atendernos. Manuel, muy buenas tardes. Gracias a ti y a tu equipo por la invitación, ¿no? Y y saludos al pueblo argentino y un saludo también de lucha, ¿no? Y por todo lo que están pasando, ¿no? Por ese ajuste de Milei y por todas las privatizaciones también que se están viendo, ¿no? Saludos al pueblo de Argentina. Quedo a tu disposición, Manuel. Bueno, muchas gracias. Primero, mirá, Rodrigo, hay varias cosas que quería tratar de charlar contigo, en la medida de las posibilidades. La primera es esto de lo de la Corte Suprema, ¿no? De Chile, que llama a extraditar a Fujimori, ¿no? A ver, ahí sí explico lo que acaba de pasar acá. Ya, lo que pasó es que acuérdense que Fujimori cuando se va del Perú se fue a Japón, pero después él, como no llegó a ser senador de Japón, quiso retornar a Perú, pero o está cerca del Perú, ¿no? Para insertarse de nuevo en la política peruana. Así que recaló en Chile, Exacto. que está cerca de Perú. ¿Y ahora qué pasó? Chile, ahí se inició un proceso de extradición. Chile al final, como todos saben públicamente, lo extraditó al Perú, pero lo extraditó por determinados delitos, por Barrios Altos y La Cantuta, sobre todo por los cual Fujimori fue condenado. ¿Me entienden? Ya ese primer punto. El segundo punto es que en el tema de extradición en el derecho penal internacional, ya se requiere ya ahora que el país que lo extraditó, en este caso Chile, ya autorice, ¿no? Un nuevo procesamiento de Fujimori por estos delitos, que son esterilizaciones forzadas, por el asesinato y secuestro de la familia Ventosilla, ¿no? Y otros delitos más, ¿no? Que también están catalogados como grave violación de derechos humanos y delito de lesa humanidad. Ya, eso es lo que acaba de pasar recientemente, que el gobierno, la Corte Suprema de Chile autorizó al Estado peruano que se le procese por esos delitos a Fujimori, por estos, eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Fujimori, acuérdense que recibió un indulto, ¿no? Muy cuestionado, ¿no? Que algunos le llaman indulto trucho, ¿no? Por todo como fue manejado con Kuczynski y por las votaciones que se dieron después, ¿no? Y con su hijo de por medio, ¿no? En una negociación que el hijo de Fujimori fue condenado por eso, ¿no? A 5 años y está impedido de postular algún cargo público de elección popular, ¿no? Bueno, eso es lo que ha pasado, eso es lo que puedo comentar respecto a este punto. Bueno, el otro punto importante, que no me parece menor, es el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya, el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene por el tema del proyecto de que han sacado una ley, Renovación Popular, la bancada de Renovación Popular, ¿no? Presentó un proyecto de ley en el cual intentan poner límites, en el fondo quieren que se aplique el Estatuto de Roma, ¿ya? De la Corte Penal Internacional, ¿ya? Para los crímenes posteriores al año 2004, que Perú suscribe en esa fecha el Estatuto de Roma, ¿ya? En el 2004. ¿Por qué quieren hacer esto? Porque los crímenes de Fujimori, que se catalogan como delito de lesa humanidad, ¿ya? Son antes al año 2004, ¿me entienden? ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso? Porque la lesa humanidad, ya el catalogar, definirte como lesa humanidad, 1, impide indultos, 2, impide la prescripción, 3, impide algún beneficio penitenciario o una amnistía, ¿me entienden? ¿Ya? O sea, evita la impunidad en otro caso. Claro. ¿Ya? Y eso es lo que sacaron, eso es lo que sacó este Congreso, ¿no? De tendencia derechista y controlado por el Fujimorismo, con su bancada satélites, ¿no? Sacaron este proyecto de ley. Y pretenden vender el discurso que los que no están conformes a este proyecto de ley, ¿no? Autoritario, nefasto,
que buscan la impunidad son terroristas, cuando es totalmente lo contrario, porque la lesa humanidad se aplica para grupos armados, grupos terroristas, militares, paramilitares o lo que fuere. ¿Ya? O sea, la ley es general. La ley penal es general y se aplica para todos, pero el fujimorismo y la derecha están vendiendo un discurso a la sociedad que no es el jurídicamente correcto, pero de manera politiquera están que utilizan ese discurso, ¿no? Una pregunta que te quería hacer concreta. ¿Quién ha propuesto investigar a las ONG, su financiamiento, sus relaciones? Porque escuchar a la embajadora norteamericana en Perú parecía una revolucionaria, ¿no? Sí. Manuel, pucha, en primer lugar felicitarte porque estás actualizado con la política peruana, ¿no? Y eso habla muy bien de ti, de tu equipo y de la calidad de entrevista, ¿no? Y gracias por la pregunta. Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que, a ver, el tema de las ONG es un tema muy peculiar y discutible. ¿Por qué? Porque las ONG acá son utilizadas para que gobiernos extranjeros las utilicen estilo partidos políticos. Son las plataformas políticas de las potencias, en este caso USAID o de la Embajada Americana, que no son las corrientes de opinión. Nunca he visto una ONG, en Perú al menos, que cuestione las políticas americanas o de la embajadora americana, porque la embajada americana se mete en todo en la política peruana y creo que en Latinoamérica es un tema muy recurrente, ¿no? Ahora, ¿por qué pitean? Porque efectivamente las ONG que las limitan son ONG con las que operan en Perú. Nunca he visto una ONG que vaya contra el tema de las concesiones de los grupos que tienen los grupos americanos acá en Perú, nunca. Y por eso de ahí pitean, pues, ¿no? Porque son amigos de ellos, se toman fotos con ellos, ¿no? Hay ONG muy reconocidas en Perú que se toman, sin ningún tipo de rubor, se toman fotos con los americanos, ¿no? Y es más, teniendo en cuenta que los americanos pusieron a Dina, ¿no? Auspiciaron el ascenso de Dina y después ahí mismo aparecieron tomándose fotos con el embajador americano, la embajadora americana en ese momento, que ahorita ya no está otra embajadora, ¿ya? Y con el embajador de Reino Unido, ¿no? Con el embajador de Reino Unido también se tomaron fotos, estas ONG. Ya, eso es lo cuestionable. Ahora, ¿las ONG se deben regular? Sí, se deben regular, pero las que no la deben regular es el fujimorismo ni toda la derecha que está en el Congreso, ¿no? Claro. O sea, se debe regular, sí. Claro. Pero en la orientación política de la que yo estoy hablando, que es que sirven de sostén a los gobiernos extranjeros, imperialistas, ¿no? Que ellos son los que tienen las concesiones, generalmente del oro, del petróleo, ¿no? Inclusive hasta de la energía, ¿no? Acá en Perú. Pero se debe regular, sí, pero no de la manera como lo están haciendo estos tipos, ¿no? El Congreso, que quieren controlar todo para ellos, ¿no? Esa derecha servil, ¿ya? Servil, que no es heterogénea, pero que ha formado una coalición, ¿no? Hay una derecha lumpenesca, que yo le llamo, ¿no? Con la derecha rancia. La derecha rancia no está dentro del Congreso en Perú. Lo que está es una derecha lumpenesca que ha formado sus partidos políticos y maneja desde ahí el Congreso, ¿no? Así es, Manuel. Claro. Sí, quería decir algo, Silvia. No, simplemente que el tema del neocolonialismo y de estas herramientas nuevas del neocolonialismo que son las ONG, a pesar de que García Linneas tiene ese libro que se dice El ONGismo, enfermedad senil del capitalismo, eso es verdad, pero además es una nueva herramienta del neocolonialismo, porque aquí también pasa, en Argentina pasa exactamente lo mismo, en Uruguay. Sí. Es una constante a lo largo de nuestro continente. Están hechas para eso. Muy bien lo definió Rodrigo. Ahí estamos en igualdad de condiciones, Rodrigo. Sí, coincido con la profesora también. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Coincido con su posición, efectivamente. Estas ONG mantienen el carácter y la sociedad latinoamericana en general, ¿no? Porque no he visto ni una ONG
que cuestione a los que lo financian, ¿no? Y el financiamiento no es poco, es mucho. Al menos Exacto. tienen que rendir cuentas, pero que el que lo regule no es el que está, al gato que está ahorita, no lo va a poner dispensero, pues, ¿no? A los mismos que están saqueando, levantándose el país, esos tipos no tienen ningún derecho a regular y a emitir ninguna ley. Eso es lo que pasa. Y las ONG, efectivamente, en Latinoamérica no han servido para nada, simplemente reemplazan a los partidos políticos. Si las ONG quieren participar en política, que constituyen su partido político. Claro, claro. ¿No? Pero son corrientes de opinión, ¿ya? Y son corrientes que invisibilizan problemas sociales, no solo del Perú, sino de Latinoamérica, como también ustedes lo están mencionando en Argentina, ¿no? Claro. Rodrigo, una cosa que no me quedó clara es esto que aprobaron la reforma del Poder Judicial. Le di vueltas, pero no me quedó claro. Sí, es otro tema también picante, sí. El tema de, mira, ¿cuál es el asunto acá? El asunto que para cambiar leyes en Perú, ya tienen que hacerlo en estos casos mediante reforma constitucional. ¿Y qué implica esto? Implica que sean por 87 votos y que sean en 2 legislaturas. Por ejemplo, en un año hay 2 legislaturas. Ya acaba de terminarse una semana la primera legislatura del año. En julio, el 28, comienza la segunda legislatura. O sea, para que una reforma constitucional sea aprobada, se necesitan 2 legislaturas consecutivas, ¿ya? O necesitan una legislatura ir a referéndum. Bueno, para este cambio, y ellos no tienen legitimidad, no quieren ir a referéndum, quieren hacerlo mediante 2 legislaturas. Como ya se les cayó esta, muy difícil que lo intenten hacer en esta legislatura que viene, pero puede pasar, ¿no? Ya esa reforma no la han hecho. Hay un proyecto con dictamen, ¿no? Que está en agenda de la presidencia del Congreso. ¿Qué significa eso? Que si el presidente del Congreso quiere, lo pone en agenda. Lo pone en agenda para que se debate y se apruebe ahí en el Pleno del Congreso. Ya, eso está ahí, está latente, es una posibilidad. ¿Y por qué quieren hacer esto? Porque quieren tomar la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia es donde se organiza todo el sistema electoral y el mismo sistema de justicia del Perú. ¿Cómo así? El sistema electoral está conformado por la OMP y la RENIEC. La OMP y la RENIEC son seleccionados por la Junta Nacional de Justicia, ¿me entienden? Ahora, los jueces supremos, sobre todo los supremos, los de más alto rango, son designados por la Junta Nacional de Justicia, igual que el fiscal supremo, igual que los fiscales supremos, ¿no? Y fiscales también de menor rango. Son seleccionados por la Junta Nacional de Justicia. Ellos quieren eso. Como no han podido tomar el control del sistema judicial y electoral, ¿no? A través de la Junta Nacional de Justicia, ¿ahora qué quieren? Quieren crear lo que se llama la Escuela Nacional de la Magistratura, para que eso lo ponga el Senado, ¿ya? Y también disgregar el tema, desaparecer la Junta Nacional de Justicia y el sistema electoral, que también sean elegidos por el Senado. O sea, ahora todo lo quieren mandar a que sea elegido a través del Senado y no de estos organismos constitucionalmente autónomos que fueron creados en la época del Fujimori. Es decir, el fujimorismo ahora que tiene miedo de perder el poder y que sabe que está perdiendo el poder y la legitimidad, quiere controlar el Senado. Su tarea ahora de ellos es tomar el Senado en lo que se viene en el 2026 o en las elecciones que sean antes, ¿no? Que ahí se va a elegir diputado y Senado, ¿no? Vamos a tener 2 cámaras. Ya, están apelando a eso, ¿no? El fujimorismo de la derecha, ¿no? Que todo se vaya al Senado. Todo el Senado, porque en el Senado son 60 senadores que ellos quieren tomar la mayoría ahí y dirigir el país a través de la senaduría, ¿no? Han cambiado el régimen político del Perú, el régimen político sin debate alguno, nos han cambiado el régimen político, no es pasado de un semipresidencialismo a un parlamentarismo, Manuel. Eso es lo que han hecho en el Perú. Ahí está la democracia que tanto habla la derecha, ¿no? Ahí está. Por último, 2 cosas. Me sorprende los 14 meses más que le dan de prisión a Pedro Castillo.
Y la otra es una pregunta concreta de todo esto que vos nos contaste, que lo relatás y lo relatás muy bien. Está bueno decirlo. ¿Cómo lo está viviendo el pueblo? Esa gente de todos los días, la gente de trabajo, las capas medias, el pequeño comerciante, los campesinos, ¿cómo están viendo esta realidad? Perdón, Manuel, ¿me puedes, para entenderte lo último, estás preguntando cómo está el país a nivel social y económico? Sí, sí. Ya, ese es el segundo punto, ¿no? Ya, el primero, el tema de Castillo. El tema de Castillo, su prolongación de la prisión preventiva, o sea, es decir, que ya estuvo un buen tiempo en la cárcel, cerca de 1 año y medio, ahora se le ha impuesto 14 meses adicionales. ¿Ya? ¿Esto para qué? Para que lleve su proceso en cárcel, ¿no? Bueno, yo discrepo de esto, ¿no? Y discrepo no solamente en el caso de Castillo, a nivel general, que los procesos deben llevarse en libertad y los procesos deben ser rápidos. En el caso de Castillo considero que no es un caso complejo, es un caso simple, ¿no? Estamos hablando sobre el tema de sedición. ¿No? Y debe llevar el tipo su proceso en libertad, y si hay las pruebas que se le condene, ¿no? Pero toda persona debe llevar su proceso en libertad, no debe encerrarse, encarcelarse o dictarse prisión preventiva y ahí investigar. Eso no es democrático, no es legítimo tampoco. Toda persona debe llevar su proceso en libertad y juzgárselo en el tiempo razonable. No puede ser que cerca, con estos 14 meses, que serían 30 meses, casi 3 años, dure un proceso que no es complejo, pues, ¿no? Desde el punto de vista también como abogado de derecho penal, ¿no? No comparto esa decisión, pero sin embargo las decisiones judiciales hay que respetarlas, ¿no? Bueno, y con el segundo punto que es el tema social y económico del país. Bueno, ha habido lo reciente, ¿no? Edina ha maquillado unas cifras, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que se ha contraído el PBI en 2 puntos por ciento, ¿ya? Ha aumentado la informalidad del Perú a 78%. Esto es como cifras formales, ¿ah? Porque en la realidad, en la cifra negra que yo le llamo, ¿no? Debe llegar a la informalidad 80%, ¿no? Y el PBI se redució más del 2%, ¿no? Sino que estas cifras son maquilladas, y hubo una discusión ahí, porque en este informe que debió presentarse públicamente, ya, del INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, no salió el tiempo, y habían dicho que había sido por orden de la presidenta, que estaban maquillando las cifras, ¿no? Bueno, el país está mal, ha crecido la informalidad, oficialmente están que señalan que es 78% y la contracción PBI 2%, eso es lo oficial, ¿no? Es más, hay una maquillación y eso también acá se armó un debate. Bueno, este país, Manuel, es un país de emprendedores, ¿no? Acá cada uno se la ve, el país camina solo, ¿no? La economía del Perú, esa informalidad que creó Fujimori con el cambio de constitución en el 93, llevó a que todos se autogeneren su empleo, sean poniendo pequeños negocios, ¿no? Ya sea venta de celulares, pequeños emolienteros, trabajadores bastante independientes, ¿no? O sea, que cada persona se genere su trabajo. El Perú, esa informalidad es del 78%. Lo que es informalidad en la economía se refleja en el trabajo, en la calidad del trabajo en el Perú. En la calidad del trabajo del Perú no tienen beneficios sociales los trabajadores, no tienen CTS, compensación tiempo y servicio, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldos por Navidad, fiestas patrias. O sea, no tienen una serie de derechos y generan los servicios, ¿no? Que las tercerizaciones laborales, como se le conoce, ¿no? Que eso impide los beneficios laborales para los trabajadores, ¿no? Y sus beneficios sociales también. Ya, esa realidad en el Perú ha crecido y es una realidad que yo estoy viendo en Argentina con lo que está pasando, con el proceso de privatización que está llevando a cabo Milei, ¿no? Y que la gente ya se dio cuenta y veo que están saliendo en las calles, ¿no? Diferentes manifestaciones veo en Argentina, ¿no? Y que eso es lo que pasó en el Perú y lo que se sigue viviendo. Pero lastimosamente, ¿no? El pueblo peruano es un pueblo muy, digamos, por decirlo así, generoso, ¿no? Que
no quiere ver, pero esperemos que se saque a la venta que este sistema económico neoliberal, ¿ya?, y mercantilista no ha prosperado en los 30 años, los más de 30 años de la constitución de Fujimori, ¿no? No ha prosperado ni prosperará. Lo que hay es cada vez más pobreza. Hablando de eso, y en ese informe se señala que aumentó la pobreza en 900.000 pobres más en Perú. Yo creo que es más. O sea, el Perú ahora tiene 900.000, cerca de 1 millón de pobres más adicional, ¿no? ¿Y qué se le llama? ¿Y cómo definen pobre? Al que gana menos de un sueldo mínimo, que en el Perú son 1.050 soles, que serían aproximadamente cerca de 400, menos de $400, $350. Mira, eso no alcanza para nada, Manuel. En Perú eso no alcanza para nada. Sin embargo, así se mide el índice de pobreza en el Perú, ¿no? Claro, bueno, la verdad, los últimos datos que nos da nos llenan de dolor, de bronca, pero bueno, esperemos que esto que vos decís, ¿no?, que el pueblo peruano se saque la venda de los ojos y pueda ver todo esto una realidad latente. Rodrigo, te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias por el contacto y como siempre, muy agradecido. A usted, Manuel, a profesores de todo su equipo y a ti también en especial, y al pueblo argentino sobre todo, que sigan luchando, que no se dejen arrebatar lo que es de ustedes, no se dejen privatizar, ¿no? El Perú también, me olvidé de hablar del tema del agua y muchas cosas más. Habrá otra oportunidad, no se dejen subyugar. Saludos al pueblo argentino, muy buenas tardes.